si te interesa que salga la ley y decís, esta es mi ley porque yo creo que hay que bancarla. No sirve que a los 3 minutos vos pongas un tuit y digas qué vergüenza no se votó si vos no tenías el número o no sabías que tenías las manos, como se dice en la jerga política, para acompañar la ley. Hay muchos dirigentes que no pueden volver a su barrio y digo, hay que revisar las listas. Yo no escuché decir nada a Leandro Santoro sobre el vacunatorio VIP. Y acá se murió mucha gente, nos encerraron a todos. En algún momento hay que decir dónde está cada uno, qué hizo cada uno. Obviamente que seguramente todos tenemos errores, pero el tema es no andar escondiendo esos errores. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de hablar con César Tuta Torres. César, bienvenido, gracias por venir. Hola Julián, gracias por la invitación. Del 1 al 10 estás cansado, emocionado, días de campaña, hace mucho movimiento. Más actividad física que el CrossFit o lo que sea. Sí, en realidad actividad física, menos física que psicológica, digamos, ¿no? Pero nada, bien, muy contento, trabajando mucho. A mí las campañas me gustan. En mi caso, digamos, está seguir gestionando el día a día al frente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano y ahora, bueno, muy metido en la campaña, estando de cerca en los temas más puntuales, pero bien, tranquilo, el cansancio a veces se sobrepasa, digamos, lo vamos pasando con alegría, obviamente que estás todo el tiempo con una electricidad corporal importante, sí. Pero ahí le vamos metiendo. ¿Sentís que cuál fue tu primer campaña, te acordás? Mi primera campaña fue en el año... yo empecé a militar, después, cuando nace la democracia empecé a militar, pero formalmente mi primera campaña activo fue en el año 85. En el 83 fui a los actos que había, pero era chico. Yo el que más me gustó en ese momento fue el de un candidato que se llamaba Allende, del Partido Intransigente, en Plaza 11. Llovía torrencialmente. Yo iba a una escuela secundaria, pero era escuela normal, que es donde hoy tengo la posibilidad de dar clase, el Mariana Costa, el colegio Mariana Costa. Y claro, aparecí con guardapolvo, pues usábamos guardapolvo, aparezco en Plaza 11 y uno de los que estaba organizando dice, los maestros de este lado, los maestros de este lado, yo estaba grandote y me metieron ahí en el medio de la gente del lugar y la verdad que fue un acto muy movilizador. Cuando hablaba el bisonte, le decían, un dirigente muy respetado. Y después, bueno, el de la 9 de julio no fui al de Alfonsín y tampoco fui al de Luder, pero estuve muy cerca de actividades. En el barrio donde yo militaba políticamente, donde empezaba a militar, Villa Soldati, y a ese barrio fueron los dos candidatos a senadores del justicialismo en el año 83, que era Rucauf, claro, que todavía está vigente, y Tacone, que era un dirigente gremialista muy importante. Así que tengo ese recuerdo de esos años. De ahí a la fecha, cada 2 años campañas electorales, pero porque me gusta, nadie me obliga, es algo que... ¿Vos solito estás? Sí, y además tiene que ver con mi esencia, mi barrio, mi cultura, lo que aprendí con mis viejos. ¿Vos sos porteño? Yo soy porteño, yo soy nacido en Montecastro, hoy Comuna 10, y en el año 70 y en el año 79, nos mudamos al complejo habitacional Soldati, hoy Comuna 8. Bien. ¿Sentís que, ya nos vamos a meter en la actualidad, pero haciendo todo este repaso de la vuelta a la democracia a la actualidad, antes era menos candidatos, 2, 3, y con el tiempo se empezó a ver campañas con más candidatos y con una cuestión de la puedo perder en cualquier momento la campaña. Sí. Antes era un artículo periodístico, una operación de prensa, ahora un meme, un mal video, justo un testimonio. Me encanta el video de Massa que está en la campaña presidencial, que va a saludar a alguien y le pega una piña en el estómago, que él lo pensó como algo humorístico, y quedó como una piña claro, en el hígado. Y vos decís, ¿crees que las campañas se intensificaron? ¿Cómo lo estás viviendo vos en la comparativa? Antes las campañas eran de los partidos políticos. Okay. Hoy las campañas son de los candidatos de los partidos políticos. Y eso también hace... vos cambiás la institucionalidad partido político por la persona, la cara de la persona, y por eso también me parece que la boleta única ayuda bastante. Ahora tenemos que tratar de hacer votaciones nominales, digamos, uninominales, para que la gente sepa por quién vota. Porque en la boleta sábana antes había un montón, y hoy en la boleta única tenés también un montón. En nuestro caso, digamos, como PRO, partido de muchos años de historia en la Ciudad de Buenos Aires,
tenemos, cuando vos vayas a votar vas a ver 3 caras, digamos, la de Silvia Los Penato y los 2 otros legisladores que la acompañan, Hernán Lombardi y Laura Alonso. Pero los otros tantos no los ves, pero porque no lo permite, digamos, el lugar. El sistema, por cuestiones exactamente. de espacio. Ahora, lo cierto es que a nosotros nos encantaría que se puedan mostrar los equipos, porque hay mucho escondido detrás de una cara linda, bonita y buena. Y después tenemos las consecuencias que tenemos, como nos acaba de pasar en el Senado de la Nación. Pero decirte, en esto del marketing, la gente también se mete mucho en redes sociales y las redes sociales cambiaron la vida, no solamente la política, la vida en general. Hoy es más importante para muchos que se dedican a la comunicación 1 minuto, minuto y medio de televisión o de radio que estar en un mano a mano con el vecino. Y la verdad que yo ahí trato de tener siempre un equilibrio. A mí me parece que estar cerca del vecino, escuchándolo y tratando de darle una respuesta positiva o negativa, pero darle una respuesta, me parece que hace posible eso que no lo marcan o no lo retratan las imágenes del marketing, digamos, ¿no? De una red social. Así que, nada, a mí la posibilidad de compartir un mate no se hace por red social, se hace en el mano a mano con el vecino. Y charlar y ver qué cosas puedes hacer. Digo el mate porque yo a todos lados voy con termo y me acompaña mi mate, que es mi mejor compañero en el momento de recorridas. También se ve en el interior del país otro tipo de campaña. Vos cuando salís de la capital federal o de la provincia de Buenos Aires tenés otro tipo de campaña. No es tan marketinero, se sigue usando la reunión a la noche con las empanadas. Sí. O los pasteles, como le dicen en algunas provincias. A mí tuve la oportunidad de hacer campaña en varias provincias y es muy distinta la lógica de la vorágine en la que te mete una elección en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero el también, concepto peña está muy presente. Exactamente. O sea, la peña, el encuentro, el otro tipo de cosas, digamos, donde te encontrás inclusive con vecinos que no conocías y los conocés. Me parece que está bueno. Ese es otro lugar. Nosotros hacemos muchas reuniones, en algunos casos le decimos living, porque es como que nos sentamos en un living, pero en otros, digamos, tratamos de estar muy, muy cerquita. Yo anoche estuve reunido, ayer en realidad, con varios vecinos, y después obviamente terminó en un acto grande en Lugano, eran unos 450 personas, pero digo, pasás del mano a mano o de 2 o 3 vecinos a eso, y son como 2 mundos absolutamente diferentes. Sí. En realidad, digamos, vos tenés que tratar de charlar y estar en el equilibrio pertinente con cada uno, pero son distintas formas de hacer política. Estamos transitando ya los últimos días de campaña previo a las elecciones. No se aprobó ficha limpia. ¿Cómo viviste ese momento, teniendo en cuenta que si salía era perfecto a nivel timing, a nivel tiempo, para tomarlo como bandera de Silvia Los Penato, justamente, que fue una de las impulsoras? Mirá, la verdad que pensando en la Argentina es lamentable que no se haya votado. Pensando en esos 500.000 ciudadanos que pusieron su firma y creyeron en un cambio interesante y muy profundo en la política, que es que la corrupción no penetre los poderes del Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. En este caso englobaba todo, y me parece que cometemos un error enorme al no tener esa ley en la Argentina. Por otro lado, también tengo que saber, a mí me tocó de estar de los 2 lados. Fui oficialismo, como soy ahora, y fui oposición. Ningún oficialismo va a una casa legislativa sin tener el número. O sea, vos no arriesgás a perder si te interesa que salga la ley y decís, esta es mi ley porque yo creo que hay que bancarla. No sirve que a los 3 minutos vos pongas un tuit y digas qué vergüenza, no se votó, si vos no tenías el número o no sabías que tenía las manos, como se dice en la jerga política, para acompañar la ley. Entonces me parece que hay mucha hipocresía y en terapia te dicen que tenés que decir que sos profesional, ¿sí? Y no ser hipócrita. Bueno, no se es profesional. Claramente acá hay una hipocresía de algunas personas que no dijeron cómo iban a votar, que no tenían garantizadas las cosas, y que se entrevé un humo, ¿sí? Hay una cosa gris. No te digo que ya es negra, pero es gris. Y me parece que eso en algún momento va a salir a la luz, porque acá todo se sabe. Este es un circuito, digamos, muy amplio en las discusiones, muy chico en las decisiones, y me parece que se va a saber la verdad, y creo que a corto plazo se va a saber la verdad. Porque estos 2 senadores también son los que se ausentaron en otra sesión bastante parecida para una comisión investigadora. O sea, y después lo otro. Exactamente. Digo, tienen que haber
en algún momento un castigo para que no labura de lo que es elegido. ¿Viste? Si no, no seas electo. O sea, nadie obliga a una persona que se siente en una banca. Vos lo hacés porque tenés una definición, una política y querés estar. Si no tenés ganas de trabajar, hacé otra cosa, digo. Y porque eso es un laburo para los que lo toman. Yo fui diputado en la Ciudad de Buenos Aires y diputado en la provincia de Buenos Aires. Fueron dos experiencias absolutamente distintas. Sobre todo cuando tenés que recorrer la provincia. Ahora, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, yo no había día que no iba a la legislatura, no había día que no recorra para hablar y encontrarme con vecinos. De hecho, yo fui autor de la ley de achicamiento de mandato en la Ciudad de Buenos Aires. Y tuve un montón de contras de mi bloque y de los bloques opositores. Me decían, pero escuchame, si acabas de entrar, ¿por qué vas a votar en contra tuya? Porque estoy convencido que la ciudad necesita ser saneada. Y hoy tengo 55, lo dije a los 27 años. Entonces, hay un concepto de lo que es la política, en mi caso es una forma de vida, digamos, y trato de contagiar eso y decirlo permanentemente y hacerlo permanentemente. O sea, no solamente quedarme en la palabra, sino en las acciones también. En este caso yo creo que habría que empezar a revisar bien cómo fueron las sesiones del Senado de la Nación y cómo un oficialismo pretende sacar una ley que dice estar comprometida sin tener las manos suficientes. Bien. Hablaste hoy, cuando hacías de referencia de la boleta, que la gente no puede ver la boleta completa, mencionaste la palabra equipo. El PRO siempre habló de equipo. Larreta dice, de mi equipo no quedó nadie. Macri dice, no se lleva a nadie. Siempre la palabra, el concepto de equipo muy horizontal, muy empresario, muy de estos últimos años está bastante en consonancia con eso. Y en la campaña del 23 fue algo muy parecido. Somos el equipo de los 10 gobernadores, de los intendentes. Y sin embargo, en las últimas elecciones da la sensación que a la gente mucho no valora el concepto equipo o sigo votando a las personas. Esto que hablábamos al principio. Sí, claro. No voto un partido, voto a la persona, voto a un líder. ¿Sigue siendo relevante el concepto? ¿Cómo lo ven ustedes internamente a la luz de, ¿por qué siempre terminan votando al más individualista o quizás a candidatos que no muestran quiénes están detrás? A ver, yo creo que el concepto de equipo tiene que ver con el gestionar, el que no se puede hacer las cosas solo. Alter ego hay muchos dirigentes que lo tienen, digamos. De hecho, cuando vimos el debate el otro día para primer candidato a legisladores, que había 17 candidatos, había 3 que hablaban de yo, ¿sí? Y no, muy pocas veces usaron el nosotros, te diría ninguna vez. Entiendo y es evidente que nadie hace las cosas solo, que Mauricio no estaba en el día a día de cómo se mejora el asfalto. O sea, alguien le manda la información, lo mismo a Larreta y lo mismo a Macri. Es evidente eso. Lo que yo digo es a nivel conexión con la gente, a nivel conexión con el vecino, quizás este esfuerzo de cómo posicionamos a Roche, a Darío, a Hernán, a tanta gente al mismo tiempo, si no crees que puede restar quizás el impacto de enfoquémonos en que Silvia salga con los tapones en punta contra Adorni. Puede ser. Lo que pasa es que nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con eso. Esto que te decía al principio, nosotros podemos mostrar la cara de nuestros candidatos. ¿Vos conocés los candidatos de los otros partidos, del segundo para abajo? No, ninguno. Sí. No hay un solo afiche, no hay una sola cara. Bueno, ese es el tema. Digamos, nosotros tenemos gente que podemos mostrar, que puede salir a la calle a caminar y haces un acto. No puede ser que por ahí no lo sigan como popularmente lo pueden seguir a Jorge, a María Eugenia, al mismísimo Mauricio. Ahora, son dirigentes que pueden poner la cara, pueden salir a caminar por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos dirigentes que no pueden volver a su barrio. ¿Sí? Y digo, hay que revisar las listas. Por eso es muy importante, yo insisto mucho, nosotros hace 17 años que venimos llevando adelante la Ciudad de Buenos Aires como partido político, como institucionalmente, como PRO. Obviamente que en frentes electorales para consolidar una política de gobierno. Y los que pensamos parecido a veces nos tenemos que juntar. Ahora, también entendemos, digo, por ahí con la Libertad Avanza tenemos un montón de ideas en común. Ahora, no nos une la motosierra, nos separa. Y ahí esto es lo que hay que tener claro, digamos. Yo con Adorni en lo personal no tengo nada, pero si eres el emblema de la motosierra, no es lo que quiero para Buenos Aires. Digamos, la motosierra puede terminar con los centros de primera infancia, la motosierra puede terminar con el SAME, la motosierra puede terminar con los ESAC en los barrios populares. Digo, ahí
es donde no comparto algunas cosas con la Libertad Avanza y con el candidato Adorni. Pero no es personal. Adorni puede ser. Es en las ideas. Exactamente, tiene que ver con el eso. El concepto de motosierra habla de en la ciudad se gasta de más. ¿En la ciudad se gasta de más? No, en la ciudad nosotros apenas asumimos, Jorge Macri y todo el equipo, hicimos un corte de 13.500 millones de dólares. Perdón, 13.500 empleados, sí, que significaron 850 millones de dólares. Y hoy la gestión sigue funcionando sin esas 13.500 personas. Y nosotros en eso somos muy puntillosos. Ahí, Jorge, todos los días nos puede que hagamos un esfuerzo para mejorar la atención, la calidad, el servicio. Esas cosas a veces llevan personas técnicas, a veces llevan personas que no necesariamente tienen que ser técnicas, pero fundamentalmente lo que tiene que llevar es gente que ponga la cara, que entienda, que escuche, que reciba. Mirá, yo hace poquito en mi área de Secretaría de Gobierno tengo lo que se llama los puntos de atención ciudadana. Y tenemos en cada punto de atención ciudadana tenemos islas digitales, defensa del consumidor, mediación comunitaria, toda una cantidad de servicios que brindamos. Ahora, para mí yo me voy y me caigo en los puntos de atención ciudadana para ver si la gente está con el uniforme que tiene que estar, si recibe bien a la gente. Y siempre le digo a mis compañeros de trabajo, porque son compañeros de trabajo, yo temporalmente soy el jefe, pero son mis compañeros de trabajo. Y le digo, che, si no están bien, pasaron una mala noche, no tienen un buen día, no atiendan al público. Que vaya otro. No perdamos esa cosa de atender bien a la gente, de preguntarle si necesita un vaso de agua, de ver que la persona mayor si la entra sea atendida. Es que ahí está la diferencia. Ahí vos acabás de decir algo fundamental. La política sin humanismo no es política. Y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que no hay humanismo. Y yo, insisto, yo voy a seguir trabajando en este camino, atrás y acompañando el proceso del PRO y con Jorge Macri a la cabeza. Y cuando si veo que nos alejamos de esta mirada humana, de donde el centro de la política de la gestión sea el ser humano, ahí me corro y me voy. Yo hago política por eso. Adorni dice, yo soy Milei. Mauricio Macri dice, mi candidata es Silvia Los Penato, ella representa al PRO. ¿Quién es Leandro Santoro? ¿A quién representa Leandro Santoro? Porque Kim está por fuera, Abal Medina está por fuera, él dice que es el peronismo en serio. Entonces, ¿a quién representa Santoro? Porque el radicalismo tampoco es. No, Leandro Santoro, digamos, representa a Cristina Kirchner, representa a Alberto Fernández, representa al vacunatorio VIP, representa a lo peor de la política que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. No él como ser humano. Digo, él representa, él está al frente de un sistema, digamos, de esas características. Digo, un sistema que está callado. Completamente en silencio. Hay dos dirigentes que no salieron a decir absolutamente nada de ficha limpia. Uno es Horacio Rodríguez Larrota y el otro es Leandro Santoro. Punto. Como dice Adorni, punto y aparte. Fin. Sí. Digo, eso me parece que ese silencio hace un ruido tremendo. Pero digo, con Leandro, yo lo conozco de muy joven a Leandro. Él militaba en un comité que se llamaba Los Irrompibles, Formosa 114, muy famoso en la época de la primera etapa de la democracia, ahí en Caballito. Y nunca, digo, estudiante de escuela pública, militante social, muy humanitario en la relación. Ahora, después fue para el lado de los malos. Se juntó con los malos, ¿viste? Digamos, y el que se junta con los malos a la larga termina haciendo maldades. Digo, no estás del lado de los buenos. Y digo, cuando digo del lado de los buenos, no estoy diciendo del lado del PRO. Estoy diciendo del lado que cuidan a la gente, que no la utilizan. Digo, yo no escuché decir nada a Leandro Santoro sobre el vacunatorio VIP. Y acá se murió mucha gente en la Argentina. Nos encerraron a todos. Yo no estuve encerrado porque estuve laburando atendiendo adultos mayores o personas grandes, como digo yo. Pero digo, tiene que haber alguna vez alguien que diga, no que haga una revisión bibliográfica, pero viste que vos te mandan, estás estudiando, estás en la facultad y te dicen, consulten estos datos y vos para tener información vas. Hoy es más ChatGPT, pero digo, antes tenía que leer libros, digo, yo soy de la época de Ibáñez de historia, digamos. Claro. Pero digo, lo que está claro es que en algún momento hay que decir dónde está cada uno, qué hizo cada uno. Obviamente que seguramente todos tenemos errores, pero el tema es no andar escondiendo esos errores. Hacerse cargo y decir, che, pero mira, estoy en otra etapa, he decidido otra cosa. Me parece a mí, digo, no le quiero caer solamente a Leandro Santoro. A mí me parece que es todo lo que está ahí. Y algo pasa, porque ni siquiera se llaman peronismo, no se llaman Partido Justicialista, no son más Unión Popular, no son Frente Justicialista para la Victoria. Usan el color verde. Exactamente. Se hicieron ambientalistas de golpe. Sí. Se hicieron ambientalistas de golpe. Entonces digo, están escondiendo una realidad.
Pero la gente yo creo que no es onza, la gente se da cuenta de eso. Y lo vamos a ver el próximo domingo cuando se vote el 18 de mayo. Yo, la verdad que soy analista, tengo consultoría, no por una cuestión de ética, no trabajo en la ciudad de Buenos Aires, pero hay una cantidad de cosas que la gente todavía no dijo en estas últimas 2 semanas, y te diría, faltando 72 horas para el acto electoral, se van a empezar a decir. Y yo ahí creo que ahí va a haber novedades. Bien, perfecto. César, te quiero hacer últimas 2 preguntas. Sí. La primera es, tengo entendido que con Silvia practicaron el debate y que te tocó un rol particular en el coacheo. Contanos un poco sobre eso. Tenés buena información. Me encantaría decir que tengo un infiltrado, pero lamentablemente lo dijiste vos en un streaming. Sí, que claro. también lo Sí, hiciste me público. tocó. Hice de Leandro Santoro. Ahí está. Hice de Leandro Santoro. Y digamos, cuando vos hacés digamos, antes que estuvieran los sorteos, los debates, había 16 haciendo Sí. de distintos formatos. No es mi primera vez haciendo de Leandro Santoro, ya lo he hecho. O sea, te sale bien. No sé si me sale bien, pero lo miro. Yo te digo que soy de los tipos que lee a los otros para saber para qué lado van, digamos. Yo me he comprado libros de Kichilov cuando era diputado en la provincia de Buenos Aires, Claro. para saber por dónde venían, o inclusive hasta de Sergio Massa, que era parte de un bloque, digamos, que estábamos enfrentados. Ya seguimos. ¿Leíste sinceramente? Leí. A mí me encanta leer, y además en el caso de Leandro me preparé mucho con YouTube. Miré muchos videos, dije cosas que decía él. Tengo, de hecho, guardé los escritos. Yo escribo con lápiz, no uso lapicera, siempre escribo con lápiz. Tengo esa costumbre de hace muchos años. Sí. Y de hecho ando en la mochila con cantidad de lápices, que son así algunos, chiquititos. ¿No te da ansiedad? ¿Y si perdés el papel, perdés la idea? Porque un blog de notas, ¿no? Yo no tengo. No, es en cuadernos, es en Sí. un blog. Escribo en un blog que tengo yo. Sí, pero y se pierde, voy se tomando. moja, se cae un café. Bueno, espero que no. Yo soy bastante cuidadoso, te diría bastante obsesivo, digamos. Soy de los que separa por colores la ropa, así que no. Creo que le puede pasar a cualquiera, Sí, ¿no? sí, Pero. sí. Pero sos de los que llega a la casa y se termina el cuaderno y lo guardás, o sea, ¿hay una biblioteca de cuadernos o sos de los que tira? Porque viste que hay algunos que guardan las No, anotaciones. yo tengo mis cuadernos de la primaria. Uf. En esas cosas yo no sé si está bueno guardarlo, pero Sí, tenés espacio, sí. son cosas que yo junto. Yo en alguna época de mi vida escribí poesías, y en el colegio, en la secundaria y parte de la primaria. En la época de Malvinas escribí una poesía para el capitán Giachino. Son momentos que le dan a uno, no sé, por ahí es una beta artística que tendré que explotar alguna vez, pero digo, me gusta mucho el stand-up. Tengo un montón de cosas escritas para stand-upear. Stand-upeo con amigos, o en casa, o en cumpleaños. Vas probando, vas midiendo. Sí, claro, exactamente. Pero, no es el momento, capaz, pero me gusta mucho. Y lo de Leandro lo fui tomando mucha nota de lo que veía en YouTube. Y te digo, estuve días mirando, y a mí me llamaban para preguntarme si necesitas ayuda. Digo, yo Tranquilo, que lo tengo. si necesito ayuda, yo les aviso. Pero estaba con un montón de cosas, de preguntas duras, porque fui al hueso. No busqué que llorara los penatos, pero busqué que se movilizara. O sea, para quien nos está viendo y capaz no está muy en el día a día, la preparación del debate es como un simulacro. Exactamente. Tal cual, estaba Silvia, Sí, claro. la misma. Y Con todos. Es algo que uno prepara, digamos. ¿Lo han hecho? Había un Adorni, había un Marra. Sí, todo. Había un Larreta. Sí, Ok. todo. ¿Podemos saber alguno? No. Yo puedo hablar por mí, no puedo andar descubriendo otros secretos. Pero digo, fue una parte intensa también de la campaña, porque estuvimos trabajando mucho con eso, y metiéndole, y digamos, y desde, yo te digo, yo bajaba el ascensor y ya me convertía en Leandro. Yo sentía eso. Y nada, Leandro es muy ameno, da la mano, saluda. Había otros candidatos que hacían de eso y no saludaban, ¿viste? Estaban muy metidos bien. En personaje, muy metidos en personaje. Y la verdad que en mi caso yo leí pero muchísimo. De hecho, leí el libro que presentó hace poco Leandro. Conseguí unos borradores ahí prestados por algunos amigos y compañeros que me pudieron facilitar algo de información, y saqué cosas de ahí y las dije en este simulacro de debate. Así que sí.
Tal cual. Fuiste muy preparado. Sí. A mí me gusta hacerlo. Creo que esto necesita de gente que se prepara, que estudia, que se capacita. Digo, yo cuando hacía cursos, me pasaba con mis amigos, digamos, yo no salía a bailar, me iba a una escuela de formación política o me dedicaba a hacer charlas de debate. Cuando muchos chicos de la secundaria hacían salidas para hacer algún campeonato o si iban a tomar una cerveza, como decía, viste que salí del cole a tomar una cerveza, yo me iba rápidamente a meterme en algún curso de políticas públicas, de gobiernos locales y tuve mucha suerte, la verdad soy un enorme agradecido a Dios porque he podido viajar mucho y prepararme en el exterior. Estuve en España, estuve en Alemania, estuve en Holanda, estuve en Japón, lugares donde para mí hay otra mirada del mundo, digamos, de la sociedad, y todo eso lo traigo y además lo tengo en carpeta y escrito, y trato de contarlo, porque yo digo, pucha, a mí me gustaría que uno que viaja a Finlandia cuando viene me cuente cómo es. ¿Cómo es? Claro, sí. Y porque él tuvo la oportunidad y yo difícilmente pueda viajar a Finlandia, o no lo sé, pero hoy no lo tengo en el plan. Entonces hago lo que a mí me gustaría que hagan conmigo, entonces siempre lo hago, y sobre todo lo hago con jóvenes pro, con muchos chicos de la juventud, lo voy charlando, los entusiasmo y los incentivo a que se preparen y se capaciten, que lean mucho y que no lean siempre los mismos autores, que no nos compremos el camino del unicato, digamos, que seamos amplios y generosos en la cabeza para poder cultivarnos mejor y ser mejores dirigentes. Bien, por último, César, me llama muchísimo la atención cómo el PRO se le exige gestión desde la oposición. Vos me decís, es obvio, es oficialismo. Y la verdad es que a Gildo Infran nunca se le exigió gestión. A Kicillof nunca nadie le dijo, mirá cómo tenés el conurbano. Uh-huh. Sin embargo, acá es un horror que haya olor a pis, es un dilema que haya basura en las calles. Cuando hubo la caída de los árboles, cuando ustedes recién arrancaron, mirá cuánto tardan en juntar eso, lo cual está bien, habla de un nivel de exigencia que respeto y quiero que siga así, quiero que sea una ciudad que se le exija a los gobernantes. Pero ¿por qué al PRO se le exige gestión y no se habla de gestión en ninguna otra parte de la Argentina, sino que se habla de votanos porque nosotros somos los buenos, nosotros somos los malos, votanos para que no vuelva tal? El discurso es completamente distinto. Sí, coincido con vos, creo que el porteño es exigente. Creo que también nosotros pusimos vara muy alta. Desde el 2007 a la fecha fuimos transformando la ciudad. Como que ustedes dijeron, mídanos por ahí. Es que en realidad nosotros hacemos lo que decimos que vamos a hacer. No es una promesa inconclusa. De hecho, el PRO tenía las características de hacía las obras y después las contaba. Si no, no las contaba, digamos. Entonces, y era algo que hacíamos no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, se hacía en Vicente López, se hacía en los municipios donde gobernamos, en Junín, el 9 de julio, digo, había una característica de esa. Lo que sí, claramente, coincido con vos que lo que se le exige a nuestro partido formalmente no se le exige a otros, pero también tiene que ver con que Buenos Aires es un centro muy neurálgico. Si vos hoy en la computadora empezás a buscar noticias de Caucete en San Juan, difícilmente encuentres noticias. Pues no es noticia. Ahora, lo que pasa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, yo hoy a la mañana escuchaba a una periodista en YouTube, ¿no?, que hablaba de 2 asaltos en Coglan y una persona que perdió su vida andando en bicicleta porque pasó una patrulla en búsqueda, digamos, o sea, en persecución. Pasó en el barrio de Coglan. Yo te aseguro que no mucha gente sabe que hay un barrio que se llama Coglan, que es uno de los 48 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Pero al ser en la Ciudad de Buenos Aires tiene una dimensión importantísima, porque además hay una concentración de medios de comunicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y con esto de las redes sociales y teléfono que te hace explotar cualquier otra cosa. Digo, yo vivo en Vicente López. Vos cruzás Constituyente y entrás en San Martín. San Martín no tiene nada que envidiarle al narco de Rosario. Ahora, no hay un solo medio de comunicación que se instale en San Martín a hablar de los narcos. Salvo que maten a alguien, como pasó hace poco tiempo que mataron a un policía en un procedimiento antidrogas. Entonces digo, ahí es donde me parece que, no sé si la palabra es justicia, no hay equilibrio, digamos, ¿sí? No hay un equilibrio. Le pasa algo a un pibe en Bunge o en Cuartel Noveno, en Loma de Zamora, y no se entera nadie. Y acá le pasa algo en un barrio como Montecastro, en Jonti Segurola, y salen todos lados y rápidamente aparecen los móviles, que vos no sabés dónde están, pero aparecen los móviles y empiezan a contar. Digo, y no está mal, no me quejo, ¿sí? La gestión es eso. Ahora, tiene que ver con una caja de resonancia muy fuerte que es la Ciudad de Buenos Aires y la concentración de medios de comunicación. A ver, yo creo que por eso también algunas fuerzas del cielo le pegan mucho a los medios de comunicación constantemente, porque lo que no quieren es que se informe. Yo digo, hay que
jugar en eso, en el ida y vuelta y entenderlo. Y si te equivocaste, te equivocaste, y si lo haces bien, lo haces bien. Ahora, a veces pasa que las tecnologías van más rápido que otras, digamos, y eso hace que vos pierdas de vista el objetivo claro. En el caso de la comunicación o de cómo se comunica, hay que tener mucho cuidado, y yo respeto mucho al periodismo, sobre todo al que investiga. Al que tira títulos es complicado, ¿sí? Porque a mí si yo no cumplo con mi trabajo, me defenestran. Claro. Y no tengo la oportunidad de decir, no, pero empecé a hacerlo, no llegué todavía, pero empecé a hacerlo. En el periodismo dura 1 minuto ese anuncio y se multiplica en trillones de veces, y eso hace que Buenos Aires esté mirada con tantos ojos, digamos. Pero adelante con el desafío. Hace 17 años que venimos así y no tenemos miedo de seguir gobernando, y queremos seguir gobernando la ciudad de Buenos Aires. Todavía tenemos 2 años más, 2 años y piquito de gobierno, y por eso estamos pidiendo que el 18 de mayo nos acompañen en la legislatura, porque la verdad que tenemos 7 legisladores solamente en la ciudad de Buenos Aires, y para todo lo que tenemos que hacer para adelante necesitamos que nos acompañen las manos oficialistas, por decir en algún momento, el equipo de que lo va a acompañar a Jorge. Nosotros sacamos un presupuesto en la ciudad de Buenos Aires con 31, y acá justo te doy un dato. Nadie habla que no hay presupuesto nacional, nadie habla que no hay presupuesto en la provincia de Buenos Aires, pero acá fue tapa de todos los diarios el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí tenés, y si no hubiésemos sacado el presupuesto, era la ciudad no tiene presupuesto. Sí, no importa si Nación no lo tiene, si provincia no lo tiene. Y en provincias habló una semana y se perdió. Se perdió. Bueno, ese es el beneficio de la impunidad que tiene hoy Kicillof. Vos tenés que salir a recorrer la provincia de Buenos Aires para ver lo mal que está la gente. El otro día me decían, no, todavía no está lo del 2001. No está la explosión social del 2001 como la vimos en la 9 de julio y se tuvo que ir un presidente. Ahora, hay pequeñas explosiones sociales en cada uno de los barrios con la gente. Uh-huh. Cuando un colectivero se planta y quiere agarrar a trompada a otro que se le cruzó el coche, o la gente se pelea a ver quién sube primero al subte o en la cola, digo, esos son explosiones sociales. La gente está muy irritada y tiene que ver con un montón de situaciones. No llega a fin de mes, no puede pasar la prepaga. Sí. Digo, a mí me pasó recién, hace un rato, una persona me llama para decirme que a ver si había alguien de defensa del consumidor que le podía dar una mano, porque fue a hacerse unos análisis y como no había pasado un año de esa prepaga, le vuelve a cobrar todos los años, eran 590.000 pesos. Sí, sí, sí. Y tenía el plan, ese 210, 310, el 310. Sí, sí, sí. Entonces dice, pero me quieren cobrar. Le digo, mirá, ya te paso el teléfono del director general de Defensa del Consumidor, llámalo para ver cómo se puede hacer. La verdad que no está bueno que a vos el mismo estudio, porque el médico te lo manda para hacer un seguimiento y una revisión, te lo cobren más caro y no te lo hagan por la prepaga que vos pagás mensualmente. A vos no te dicen, che, si te venís 2 o 3 veces, te hago estudio, te tengo que cobrar aparte. Entonces, esa cosa eso es lo que pasa, digamos. Te van metiendo cosas, la gente se enoja mucho cuando pasa esto. A mí esta señora me llamó en angustia. Claro. Y por eso rápidamente tomé el teléfono y le dije, te doy el teléfono del director general de Carlos Trabulsi, llamalo a Carlos, teneme en línea, contame cosas para seguirlo. Porque me parece que no pueden suceder esas situaciones. Bueno, esa es la diferencia que tenemos con la forma de gobernar. ¿Sí? Esto es bisturí, no es motosierra. Bien. Esta es bisturí. Para cerrar, Adorni dice, bueno, la ciudad necesita cambio, necesita motosierra. Santoro dice, es necesario abrir las ventanas para que se refresquen las oficinas. Hay muchísimas metáforas con respecto a eso. Uh-huh. Y Larreta, bueno, hay que volver al pasado, básicamente. ¿Por qué hay que acompañar al PRO, según vos, César, en estas legislativas? Porque hay que volver a confiar en el PRO. Te decía en un principio, somos la única lista que tiene un equipo que puede presentar sus candidatos, que puede mostrar quiénes son, porque tenemos candidatos que atienden segmentos y que entienden. Digo, Hernán Lombardi debe haber sido el mejor ministro de Cultura que tuvo la ciudad de Buenos Aires, y la recuperación cultural que tuvo la ciudad fue en la gestión de Mauricio y de Hernán. Laura Alonso, que tuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción y fue la que se le plantó el kirchnerismo en la Cámara de Diputados junto a Soledad Martínez y Gladys González y otro diputado más, Federico Pinedo. En ese momento eran 5 los diputados del PRO. Digo, y Laura era la que se le plantaba y le decía, no nos van a llevar puesto. Vicky Morales Gorleri, que tiene un trabajo social y humanitario extraordinario con Pastoral Social, con los cultos, en los barrios populares. Rochi, que es una chica que el otro día contaba que ella fue cuida niños, estudiante, camarera, se hizo en un barrio social, se sacrificó para poder estudiar y tiene una política dirigida a la nueva generación. ¿Qué más? Bueno, Nieto, que es para nosotros es el gamer de la lista, digo.
tiene otra mirada y me parece que esta lista intergeneracional hace bien a la ciudad. Así, digo, tenemos a Ezequiel Harvey, que es un especialista en todo lo que tiene que ver con gremios, con políticas sindicales, un abogado, digamos, prestigioso en toda la parte, en todo lo que tiene que ver con laboral, en un proceso donde la ciudad está buscando tener su propia justicia laboral. Y así te puedo seguir nombrando. Digo, está Pili Brown, Tere Caleri, hay un montón de dirigentes que nos están acompañando, que nos van a sumar y que los podemos mostrar. Esta es una de las partes. La otra de las partes es porque hace 17 años no defraudamos a la gente. Porque tenemos déficit cero en la Ciudad de Buenos Aires antes que lo publiquen otros gobiernos. Venimos trabajando en esa situación. Porque te voy a dar un dato estadístico, digamos, porque tenemos una ciudad que el año del 23 al 24 creció en 12.500 operaciones quirúrgicas y eso tiene que ver con el bisturí que te decía, porque nosotros cuidamos al vecino y crece porque no te cubre la prepaga o porque el vecino se siente bien atendido en la Ciudad de Buenos Aires, porque vos vas a buscar un turno en la prepaga y la prepaga te la da para junio, vos vas a un hospital, al mesón del hospital o llamás a Boti o al 147 y tenés la posibilidad de ser atendido. ¿Tenés una demora? Sí, claro, tenés una demora, pero porque la cantidad de gente que se atiende en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es una cosa... te diría para investigar, pero tiene que ver con que hay mucha gente que se viene a hacer atender acá porque hay buena atención, porque hay buenos médicos. Esas son las cosas por las que me parece que hay que seguir votando, acompañando, digamos, la gestión del PRO. Claramente, digamos, la gente nos eligió hace 1 año y 6 meses y lo eligió a Jorge Macri para encabezar este proceso en la paso más importante que había tenido la Ciudad de Buenos Aires, 54% de votantes. Nosotros por eso, por todo lo que fuimos haciendo, estamos pidiendo el voto a la gente. Estamos pidiendo el voto a la gente porque no nos molestan las personas grandes en la Ciudad de Buenos Aires. Al contrario, nos complementan, nos enseñan mucho. La Ciudad de Buenos Aires tiene... es la ciudad con mayor edad, digamos, en la pirámide de América Latina. ¿Sí? También es investigación, no es un dato que te tiro de título. Digo, somos la ciudad con mayor cantidad de adultos mayores, como le dicen hoy técnicamente, o de personas grandes. Y estamos trabajando para eso. Nosotros hoy en cada una de las ventanillas de la Ciudad de Buenos Aires la prioridad la tiene esa persona mayor. Entonces... y así te puedo seguir contando de cosas que tienen que ver con la discapacidad. Nosotros le estamos dando visibilidad. A ver, en la Argentina se empezó a hablar de ludopatía el día que Jorge Macri habló de ludopatía en una conferencia de prensa y dijo, vamos a trabajar junto a toda la docencia y el cuerpo docente y la justicia para terminar con este flagelo que nos está detonando un montón de chicos y grandes. Entonces, no tenemos miedo de sacar los elefantes y ponerlos arriba de la mesa. Los sacamos, los ponemos, los discutimos y si hay de afuera ideas que mejoran, vamos para adelante. Todo nos sirve para compatibilizar. Nosotros, cuando hacemos las cosas, no las hacemos por yo hice, nosotros hicimos y por eso hay que votar al PRO y a Silvia Los Penato que encabeza. El cuadradito de pantalla tiene un montón de colores, hay uno solo que tiene amarillo, es ese, hay que apretar amarillo. Perfecto, gracias César por venir. Un placer. Si en la campaña del 27 se te ocurre, me gustaría mostrar la biblioteca de mi casa, me encantaría ir y hacer una nota ahí. Quiero conocer esos cuadernos, la gente con esas obsesiones me llama mucho la atención. Sí, claro, encantado. Mirá, yo sufrí en mi casa un incendio. Y perdí casi 700. Yo tenía una biblioteca de 1836, creo que era 1839. No me acuerdo si era un 6 o un 9. Sí. Y perdí casi 700 libros en ese incendio. Te digo, a mí me dio mucho dolor perder una carta que mi papá me escribió para los 18 años. Una tarjetita de mi mamá que me dio cuando empecé la secundaria. Que era, tenés todo. Era Sorullo, sí. Todo, claro, sí. Y unos libros que los perdí todos. Perdí mucho libro de historia, que a mí me gusta mucho. Algunos libros de filosofía, que no sé si los voy a volver a encontrar, porque los fui comprando en los viajes. Claro. Y no se consigue fácilmente ahora. Pero ¿con qué me quedé? Con lo que... Cuidé los que tengo, le saqué un poco todo el humo que tenían adentro y lo que te va quedando de los incendios, que todavía hoy, a 2 años de haber, 3 años que fue el incendio, todavía seguís sacando el tinte ese del humo que te queda en algunos lugares. Fue en el mismo lugar donde estás ahora. O sea, sí. Fue en pandemia, fue una experiencia dificilísima, sobre todo para mis hijos.
Mi hija, que fue la del medio, Luciana, la que cargó todo y fue además la que llamó a los bomberos, que agarró la perrita y salió a la calle. Claro. Pero bueno, digamos, eso nos sirvió para unirnos más, reconstruirnos. Y déjame decirte que fue impresionante la cantidad de amigos y vecinos que vinieron a dar una mano, a ver cómo podían ayudar con la limpieza. Esa tinta sale mucho con vinagre. Claro. ¿Sí? Y yo tengo muy buena relación por el municipio con José Menoyo, el dueño de Vinagre Menoyo. No quiero hacer publicidad, pero digo, y llegó con una camioneta llena de bidones y me dijo, acá están los bidones. Viste, vos decís, esto... y tiene que ver con cómo es uno en la vida. No, sí. Por eso es buenísimo, lo tenés que compartir. Eso me parece que son se va a cosas abrir que... un mundo, así como Darío abre el mundo gamer, el mundo fan de las colecciones. Sí, ahora que estamos con sí. esto del Eternauta. No, y bueno, vos sabés que yo tengo el libro de Eternauta, viejo. No me sorprende. Y otra de las cosas que tengo, que cuido mucho, tiene que ver con mi CD. Ya no hay CD. No. Bueno, yo tengo casi 800 CD, pero a mí me gustan mucho los boleros, el trío de los panchos. Yo soy un antiguo, soy Pedro el Antiguo en esas cosas. Pero me gusta mucho lo romántico, me gusta el folclore, me gusta mucho. Sí. Y tengo cosas inéditas, tengo, digamos, un CD de la historia de los tucutucos de los primeros 20 años. Y digo, y cuando me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Te lo tiramos? Lo miré así a mi hija mayor, a mi hija del medio y a mi señora. Sí, y digo, ¿qué? ¿Perdón? Creo que no ¿Cómo? estás entendiendo. No. En todo caso te vas vos. Esto no se tira nada. Sí. Así que, de hecho, cuando yo me divorcio de mi primer matrimonio, yo estoy casado por segunda vez y última. Lo que me llevo son los libros y los CD. Claro, te armaste una cama con eso. Sí, y mi ropa, por supuesto. Fue lo único que me llevé, digamos. No, dije yo. Y andaba viajando con todas esas cosas que no era cómoda, hasta que conseguí que un amigo en un lugar de su casa, ahí en Parque Chacabuco, me guardara todo eso para no tener que andando con eso, pero no soltaba eso, porque es mi historia eso. Entonces, lo cuido mucho, Hay que sí. compartirlo. Sí, claro. Hay que mostrarlo, es interesante. Sí, cómo no, encantadísimo. Así que bueno, gracias por venir. Un placer y enorme. éxitos para la selección. Muchas gracias. Gracias ahí por estar del otro lado. Recordá de suscribirte y nos estamos viendo en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.